Las Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Dentro de los temas de la Navidad, este domingo le hemos dedicado a ese precioso anuncio que dieron los ángeles a los pastores, cuando ellos dicen las vigilias de la noche, cuidando de su rebaño. Dice que de repente se apareció una multitud de huestes celestiales y les dijeron, lo que dice este versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, en este momento inclinamos nuestros rostros para escuchar tu voz, porque eres tú quien hablas a través de los mensajes. Queremos ser reverentes ante ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Que hoy salgamos de aquí, Señor, llenos de tu palabra, en mente y en corazón. En Cristo lo pedimos. Amén. Claramente, el versículo que acabamos de leer nos muestra que el gozo de las Navidades es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la Navidad. Si Jesucristo es la Navidad, escuchen, solamente aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo son los únicos realmente, yo pudiera decir hasta que tienen derecho de celebrar este tiempo. Porque ¿para qué celebrar a alguien que todavía no ha nacido en ti, no ha nacido en tu corazón, todavía no ha nacido en tu fe? Son los cristianos, hermanos, los que tenemos el gozo para celebrar a Cristo. Navidad es celebrar un cumpleaños. Eso es lo que es. Es la encarnación del Verbo, el Hijo de Dios, en humano. El nacimiento de nuestro Salvador. No olvidemos nunca que Él vino a este mundo a expiar nuestros pecados. Él vino a este mundo a dar la salvación de las almas de aquellos que creen, de aquellos que se entregan a Él. Jesús vino específicamente a reconciliarnos con Dios y a regalarnos el don de la vida eterna. Así que este es el motivo más grande en sí que puede tener un ser humano para celebrar. A todos nos gusta celebrar nuestro cumpleaños, ¿verdad? Por lo menos que ese día alguien por lo menos nos reconozca, porque es un día especial. ¿Qué estamos celebrando? El día de nuestro nacimiento. Si Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es el motivo más grande para nosotros celebrar. Todo aquel que Cristo es real en su vida y ha entendido el propósito de su advenimiento, no solo tiene motivo, sino puede entregarse a celebrar esta Navidad con gozo. Pensando en esto, ¿no es cierto que muchos celebran sin sentido alguno estos días? ¿Verdad? Algunos lo hacen por la tradición. Otros se contagian con la época. Se contagian unos con otros, vecinos con vecinos. Inclusive se ven como se echan competencia de tratar de decorar la casa mejor, tener las más luces posibles. Y hay este tipo de contagio. Y muchos celebran por motivos erróneos. Pero nosotros celebramos al recién nacido Rey en nuestros corazones. O sea que, hermano, a pesar de que los problemas continúan, porque el mes de diciembre no es un mes exento de problemas, ¿no es cierto? La vida continúa, los problemas siguen llegando, tristemente inoportunos, porque a veces desearíamos verdaderamente celebrar con la alegría y es cuando pum, viene un problema y trata de opacar ese gozo que estamos teniendo. La vida va a continuar así. Eso es lo que esta vida nos trae, problemas. Eso es lo que hace del nacimiento de Cristo que sea glorioso y todavía para nosotros más expectante. Estamos esperando el día que Él venga por nosotros y ya nos libere de este mundo y de todos estos problemas. ¿Cómo hacer para en medio de los problemas y las tribulaciones tener en nuestra mente que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo?
¿Cómo hacer que esto sea un motivo suficientemente grande como para, a pesar de lo que me esté ocurriendo en mi vida, no importa si es grande, si es pequeño, yo me puedo mantener con este gozo? No todo el mundo celebra la Navidad. Inclusive hay personas que objetan en contra de las celebraciones. Y yo estaba pensando en traer este mensaje y hablar precisamente de estas objeciones que muchas veces tienen el potencial de confundirnos. Y al mencionar los temas, voy a hacer una pregunta y usted va a responder con sinceridad si efectivamente usted ha estado un poquito confundido o así que no sabe qué hacer. Por ejemplo, hay personas que presentan objeción en contra del día señalado de Navidad. Hay personas que presentan objeción en contra inclusive del nombre que se le da a la época. Otras, la más común, en contra de los árboles navideños y también en contra de la comercialización. ¿Ha escuchado estas objeciones? ¿No se ha preguntado muchas veces usted, bueno, ¿cómo debe de celebrar el cristiano? ¿Qué tenemos que hacer en medio de todo este envolvimiento? Ya hemos aclarado y hemos puesto, vamos a poner aquí en este rinconcito aquí que Cristo es mi Navidad, Él es mi gozo, a Él es el que yo celebro, Él es mi cumpleaños, Él es el cumpleaños que yo celebro. Dejándolo en este rincón, vamos a ver ahora estos temas en los cuales nos envolvemos todos. Y muchas veces estamos confundidos diciendo, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Así que, dejando claro que la Navidad es Cristo, vamos a ver cuál es nuestra postura en cuanto a estas objeciones. Las opiniones del cristiano están divididas como todos los asuntos, hermanos, de los seres humanos. Y no solamente en esto. Te presenta cualquier tipo de tema, inclusive bíblicos, y no todo el mundo va a tener la misma opinión. Hay diversidad de opiniones y esa es característica propia de nosotros los seres humanos. Dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la denominación bautista, no siempre vamos a estar en un acuerdo. Mi opinión no necesariamente es tu opinión, ni mis puntos de vista van a ser aceptados o van a ser comprendidos por todos. Yo tengo que estar consciente de eso. Perdón. En los tiempos bíblicos también se presentaban asuntos de controversias. A Jesús se los presentaron muchas veces. Y diferentes índoles de temas. ¿Se recuerdan cuando le preguntaron, oye, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Se recuerdan cuando vinieron con eso? Pero él con una sabiduría tremenda él les respondía, ¿qué es lícito? ¿Debemos de darle al César o debemos de darle a Dios? Y le presentaron estos asuntos. Y él respondió con gran sabiduría. Nosotros en este culto acabamos de leer en Romanos capítulo 14 la actitud que Pablo nos aconseja frente a temas o asuntos que tienden a ser controversiales y tienden a ser perjudiciales. Y volviendo a ese pasaje de Romanos 14, vamos a leer algunos versículos bíblicos convenientes, obviamente presentando asuntos culturales de aquella época, pero lo que quiero es que usemos el sentir que nos está diciendo para la hora de nosotros, solamente en estas 4 objeciones, dar una opinión, inclusive llegar a respetarnos unos a otros y llegar a entender de que no debemos, eso sí no debemos caer en ser jueces de otros. Ese capítulo versículo 1 al 3 del 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
¿Viste? El 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y es lo que quiero que usted salga de aquí hoy. Pensar que yo voy a presentar 4 prácticamente temas polémicos, que usted salga aquí convencido en su propia mente qué usted debe y qué usted no debe de hacer. ¿Estamos claros en eso? Luego el versículo 13 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Muy claro el apóstol Pablo nos habla cuál debe ser nuestra actitud frente a situaciones así. Son en realidad ofensivas a Dios todas las prácticas navideñas que vemos. Vamos a ver cada una de estas objeciones. Primeramente, sobre el día señalado. Estamos hablando de diciembre 25. En este día se celebraba una fiesta pagana. Los romanos celebraban el nacimiento del sol invencible. Y era una fiesta pagana. Ahora, yo aclaro. Lo que se celebraba el 25 era una fiesta pagana. No es pagano el día 25. Podemos empezar por ahí aclarando. Lo que se celebraba ese día era pagano, pero eso no hace pagano el día 25. El día 25 es otro día precioso como hizo el Señor, como hizo cualquiera de los otros 365 días del año. Hermanos, no existe dato alguno, inclusive la Biblia no provee el día exacto del nacimiento de Jesucristo. Lo único que sabemos que no fue en el año primero de nuestra era, eso sí podemos asegurarlo, porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Nosotros sabemos que antes de él morir ya había ocurrido ya la matanza de los niños y obviamente el nacimiento del Señor Jesús. Aún así, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Lo único que nos dice es que fue en los días de Augusto César, que fue en los días cuando Cirenio era gobernante de Siria, y en los días de Herodes. Al mencionar los días de Herodes y estar fechada su muerte para el 4 antes de Cristo, se entiende que Cristo nació antes de este año, pero no tenemos día, no lo hay. Ni se preocupen en buscarlo, porque no va a encontrar un día específico. Ahora, fue en el año 351 después de Cristo que el Papa Julio I señaló el 25 de diciembre, día de Navidad. El propósito de señalar esta fiesta no fue celebrar el nacimiento de Cristo y a la vez al sol invencible. Ese no fue el propósito, sino fue contrarrestar más bien la fiesta pagana. ¿Por qué? Porque nuevos convertidos estaban inclinados a seguir celebrando esta fiesta romana. Y la iglesia pues hizo esta alternativa para que se celebrara el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Por ejemplo, es como si, solamente les voy a poner unos ejemplos. Nosotros sabemos que el prom, la graduación del high school, es un evento donde tristemente ocurren cosas devastadoras y muy tristes. Es como si ahora la iglesia dijera, bueno, vamos a celebrar la graduación de nuestros estudiantes el mismo día del prom para que no tengan que ir allá, sino que lo celebren aquí. La misma idea que están usando algunas iglesias donde hacen alternativas a Halloween. Hacen alternativas para que los niños no celebren Halloween. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, estoy poniendo ejemplos que la iglesia ha tomado pasos para contrarrestar las fiestas paganas. ¿Entienden la idea? O sea, el propósito fue proveer una festividad con...
El propósito fue proveer una festividad como alternativa, ya que en realidad no había una fecha específica del nacimiento de Cristo. Muchos dicen que esta alternativa no debió ser. Pero mi pregunta ¿es ofensivo a Dios celebrar este día? Yo pienso que sí hubiese sido ofensivo si hubieran celebrado las dos fiestas juntas. Celebrar a Cristo y celebrar al Sol Invencible y mantener las dos celebraciones. Pero eso no fue lo que hizo la iglesia. La iglesia solamente celebraba el nacimiento de Cristo. Y de esa manera ayudaba a sus nuevos convertidos a que dejaran ya esa tradición de celebrar la otra. El caso es que el 25 fue aceptado, acogido, fíjense, no solo por la iglesia, a través de los siglos, ha sido acogido por la sociedad. Hermano, tratar de cambiarlo por otro que definitivamente no tenemos seguro. Porque si ahora encontráramos en la Biblia un versículo donde dijera, no, Cristo nació tal día en abril, inmediatamente había que hacer el cambio. Pero no lo hay. No hay un día específico para escoger. Así que cambiarlo es definitivamente volverse extremista. Así que, sí era una fiesta pagana que celebraban ellos, pero en mi opinión el día en sí no es pagano. El único propósito siempre fue celebrar a Cristo. Y entonces nos deja, fíjense, piensen en esto, la iglesia cristiana, que a pesar que está dividida en denominaciones, nunca se ha puesto de acuerdo para cambiar el día. Y eso es a través de la historia. Vamos a cerrar un poquito más el círculo. Nuestra denominación bautista nunca ha tenido una convención para decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el día de Navidad. No ha existido. Este día no solamente ha sido acogido por la iglesia, ha sido acogido por la sociedad. Así que nosotros tenemos tres opciones. Porque les dije, mi opinión, nuestra opinión. ¿Okay? En cuanto al día. Tenemos tres opciones. O no celebramos Navidad. Escogemos otro día, el que usted quiera, y lo celebra solo. Navidades en julio, usted puede poner llenar la casa de bombillos en julio. O seguimos acogiendo el 25 de diciembre como día de Navidad. Y la pregunta sigue siendo, ¿es ofensivo a Dios? Vamos a ver acerca del nombre dado a la época, porque hay 4 temas, objeciones. 4 son interesantes y queremos tratar de avanzar y llegar a ello. El nombre dado a la época, Christmas, ¿okay? No hace sentido en nuestro idioma es Navidad. Pero la palabra Christmas representa la combinación de 2 palabras, de Cristo y misa. Esa es la combinación que representa la palabra Christmas. Cristo, misa. La palabra misa en latín significa enviar. Así que la raíz del término Christmas es enviar a Cristo o Cristo enviado. Eso es lo que significa Christmas. Nosotros sabemos que dice Gálatas 4:4. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Las Navidades se trata del Cristo enviado por Dios a salvar el mundo. Así que eso es lo que significa la palabra Christmas. Ahora, está lo que es la X con más. Usted lo ha visto, ¿verdad? La abreviación de Christmas. Le ponen una X y le ponen un más. Okay. Yo quiero compartir con ustedes porque algunos piensan de que esto es pretender quitar a Cristo de las Navidades. Por muchos años esta era mi mentalidad. Y hermano, lo hacía por ignorancia. Yo pensé que el que le ponía la X y más era porque quería quitar a Cristo de las Navidades. Y lo hacía por ignorancia. Pensaba que la ignorancia, mire, que quieren quitar a Cristo de las Navidades, lo quita del todo. Ni menciona nada de eso. Haga que un judío celebre la Navidad para que usted vea. Fíjense, esto, la letra X, no es un modernismo.
Se dice que el diccionario inglés Oxford ya documenta el uso de esta abreviación en el año 1551. Y se cree que el uso de esta abreviación todavía es más antiguo. Para entonces, la X era usado como inicial para Cristo y era un símbolo del alfabeto griego. Lo pronunciaban con un fuerte shi. No sé cómo se pronuncia en el griego, o ki o chi, pero era bien pronunciado. Y en el griego, shi o la X era la primera letra de la palabra Christos en lo que es en el alfabeto griego. Entonces, inclusive en muchos manuscritos del Nuevo Testamento aparece X Christos. Lo hacían para ahorrar tiempo y espacio a la hora de escribir. Como nosotros usamos AC y DC. Eso es una abreviación para antes de Cristo, después de Cristo. Muchas veces usamos ATNT. ¿Para qué? Para Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A la hora de escribir usamos estas abreviaciones. Bueno, ellos a la hora de escribir Cristo usaban X Christos y X más. O sea que era una manera de abreviar el nombre. O sea, no es en ningún momento que estaban pretendiendo eliminar lo que es la Navidad. Simplemente le estoy dando una documentación que yo no la sabía, yo por ignorancia siempre pensé de lo que estaban tratando de hacer, era quitar a Cristo de las Navidades. Ahora vamos al otro de los temas que quizás nos preocupa un poquito más, que es a los árboles navideños. Pero que ese nos preocupa un poquito más. Hay quienes definen los árboles navideños como paganos, por lo que dice la Escritura de Jeremías, capítulo 10, versículos 2 y 5. Jeremías, capítulo 10, versículos 2 y 5. 2 al 5. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortado, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Este es el único pasaje que hay en la Biblia con la que una persona puede decir que un árbol navideño es pagano. Es el único, no hay otro. No busque que no hay otro. Y el pasaje en ningún momento se refiere a decorar árboles navideños. Eso es sacar la porción de su contexto. ¿Y por qué les digo? Porque se refiere, Jeremías aquí le está hablando a los idólatras de aquel tiempo. Jeremías no está profetizando lo que se inventaría en el siglo XVI. Jeremías está hablando de una situación de aquel entonces. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos advierte contra la idolatría. Todo idólatra, dice la palabra de Dios, que no entrará en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios nos manda a huir de los ídolos. El intento era advertir a los judíos que estaban sufriendo la deportación a no contaminarse en su nuevo ambiente con las naciones politeístas. O sea, el judío iba con su religión judaica monoteísta y iba a la deportación. Y al mundo que ellos iban, y se iban a enfrentar a un mundo politeísta que hacía estas cosas que habla Jeremías. Y es como una advertencia al pueblo a que no se contamine con ellos. Que cuando fueran invitados a participar de cualquier rito o evento religioso, les respondieran como dice el 11. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. No se está refiriendo a adornar un árbol. Aquí está hablando de esculpir la madera para hacer un ídolo, lo cual Isaías también habla en el capítulo 40 del 19 al 20. El profeta inclusive define el proceso de hacer estos ídolos. Según el versículo del 3 al 4, se corta un árbol,
se esculpe el tronco. Luego de estar esculpida la figura, se baña en plata y se adorna la figura con oro y plata y otros materiales. ¿Pero qué están haciendo? Un dios, un ídolo. ¿Qué? No es que cogieron el árbol y al árbol le pusieron adornos de oro y de plata. No, eso no es lo que está diciendo Jeremías. Jeremías dice que sí cogieron un tronco, le hicieron una figura, a esa figura la bañaron de plata y la adornaron con oro. Eso es lo que está diciendo Jeremías. ¿Entiendes? Nada tiene que ver con árboles navideños. ¿Hay intrínsecamente algo inmoral en decorar un árbol? ¿Serán las luces de un árbol más diabólicas que las velas de un cake? Fíjense, todo tiene una historia y un origen. Voy a tratar de ver lo más rápido posible, llevarles en grandes rasgos a cómo fue que llegó a nosotros el árbol de Navidad. Primeramente, el uso de los árboles dentro de lo que es el simbolismo comenzó con Dios, con el árbol de la vida y del bien y del mal en el huerto del Edén. Él usó esos árboles como símbolo, eran el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Yo sí estoy de acuerdo que Satanás trata de imitar a Dios, que se promueven en los cultos paganos la observancia de la naturaleza, eso no lo negamos, pero una práctica no tiene que ver con la otra. O sea, nada tiene que ver con el árbol de Navidad. Según la historia, San Bonifacio usó en su ministerio el árbol como una analogía a la Santa Trinidad. Según él, cada punta de la figura triangular representaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estaba hablando de lo que ellos hacían. ¿Okay? Para el siglo XII le llamaban el árbol de Dios. En las Navidades lo colgaban del techo como símbolo inclusive del cristianismo. Como árbol navideño se sabe que apareció por primera vez en Alsace, Francia, en 1521, con la princesa Helen de Mecklemburgo, cuando Francia era territorio alemán. Ese fue donde primeramente apareció. En el siglo XVI ya era una práctica tan común por alrededor que inclusive dictaron una ley reprimiendo a un árbol por familia porque estaban acabando con la foresta. En el siglo XVII comenzaron las invenciones de las decoraciones, donde la gente se regalaban comidas, galletas de jengibre, entonces las colgaban de los árboles. Y la variedad de colores para estos cristianos de esta época, de este siglo, simbolizaba el árbol de la vida del huerto del Edén. Ahora, de Francia pasó a Inglaterra, donde fue popularizado y aceptado por el príncipe Albert, que era el esposo de Queen Victoria. Y la costumbre en aquel tiempo era tener un pequeño árbol decorado por cada miembro de la familia y un regalito debajo. Esa era la costumbre en aquel entonces. El primer árbol expuesto en América fue en el 1830 por alemanes de Pensilvania. En el 1890 eran ya populares tanto árboles como ornamentos. En el siglo XVIII se decoraban con cosas hechas a mano. Tejían copos de nieve, bolsitas para nueces, y con eso se decoraban. En el siglo XIX añadiéndose las decoraciones hechas de vidrio, las guirnaldas, y además el ángel como pico del árbol. Fue en Alemania que por primera vez inventó el árbol artificial, para así ayudar a que no se extinguieran los árboles naturales. Y estos árboles primeros los hicieron de plumas de ganso. Los primeros árboles artificiales, de plumas de ganso. Entonces, los americanos inventaron el primer árbol artificial usando los materiales y las maquinarias con que se fabricaban los cepillos de limpiar baños. Fueron los americanos. Para el año 1950 se inventaron los metálicos y así garantizaron mejor sostén para estos adornos. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en este mismo momento un nuevo cambio, que son los árboles que ya vienen con luces. Eso es de ahora, desde el año pasado, de este año. Se ven cómo han ido ocurriendo los cambios. En fin, para los cristianos antepasados, el árbol, para unos era controversial
para otros simbolizaba el árbol de vida. No es en ningún momento un objeto de adoración y veneración. Creo que la palabra del Señor sí nos advierte contra la idolatría. Es simplemente un adorno navideño y nada más. Muchas familias les gusta unirse a decorar un árbol. Señalan días especiales para esto. Yo no encuentro nada ofensivo en ellos. Pero si para usted es ofensivo, no ponga árbol. Eso es todo, no lo ponga. Pero estamos aprendiendo a no juzgar a otras personas. Y como dicen, nada hay inmundo en sí, como dice la misma palabra. El último tema, la comercialización. Es cierto que en la sociedad en que vivimos, secular materialista en que vivimos, la comercialización representa un grave peligro. Un grave peligro, eso es cierto. Cada uno de nosotros, cada familia en particular, conocemos nuestra situación económica, conocemos lo que podemos y no podemos hacer, lo que debemos y no debemos hacer. En cuanto a regalar, ¿qué hay de malo en regalar? Si es todo lo contrario, dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y la Navidad también se trata del regalo por gracia que nos da Dios de la vida eterna. Así que sí debemos cuidar nuestra economía, no debemos regalar ostentosamente. Bien podemos hacer cosas con nuestras manos, pero de alguna manera demostrar el amor. Son tiempos para demostrar con regalos el amor familiar, el amor de la amistad. Son tiempos para esto. Sí, estamos de acuerdo, la comercialización está tratando de quitar a Cristo de la Navidad, como Santa Claus y su trineo y sus cosas. Pero ¿qué más usted puede esperar del mundo inconverso, del que no cree? ¿Usted va a esperar veneración de parte de ellos a Cristo? Si no han conocido a Cristo, no se puede esperar. Pero a pesar que esté la comercialización como está, a pesar de todo, la iglesia, nosotros seguimos manteniendo el propósito y el motivo de las Navidades, que es Cristo Jesús. Nadie ni nada nos va a poder arrancar eso. Nada ni nadie. En conclusión, si lo que nos está preocupando es ofender a Dios, diciendo el día es malo, no es el día, es un día de fiesta pagana, el nombre, el arbolito que usaban, como dice Jeremías, si nos está preocupando todo esto de regalar, que no debemos estar gastando dinero. Yo realmente te recuerdo como dijo Judas, le dijo Cristo a Judas, no derrames ese perfume en los pies para venderlo a los pobres. Hay gente así, que precisamente ponen estas objeciones porque no les gusta regalar, no les gusta expresar este amor los unos para con los otros. Pero en fin, lo que sí es ofensivo a Dios, yo les voy a decir. Primeramente, rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Segundo, no darle a Dios el respeto, el temor y la honra que Él merece. Señor Padre que es de nosotros. Te voy a decir lo que ofende a Dios: el incumplimiento de sus mandamientos, la infidelidad, la ingratitud, el estar juzgándonos unos a otros cosas que verdaderamente no tienen peso. Eso es lo que ofende a Dios. Cosas inofensivas que lo que hacen es alegrar nuestra alma, es animar el espíritu de la celebración. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque los que se oponen a la celebración, los que se oponen al gozo, y más cuando se trata de Cristo, son los anticristos. Ellos sí se oponen a todo esto. Y la mayoría de estas objeciones vienen de sectas o de grupos religiosos que se preocupan por estas cosas externas, sin embargo no están profesando que Cristo ha venido en carne. Eso es lo que están haciendo. Al diablo es al que no le gusta que a Cristo se le celebre. Y hombres con espíritus antagónicos en contra del gozo cristiano y el gozo familiar. Pero hermano, ya hemos dicho, hay que estar pendiente más bien de estos detalles que le hablé: inmoralidad, falsas doctrinas, el estar juzgando al prójimo con estos detalles.
Como iglesia, como familia, como individuo, queremos celebrar la época navideña con lo que nos traiga gozo, que dice el ángel, os doy nuevas de gran gozo, hermanos. Son tiempos de fiesta. Nos pasamos el año entero trabajando. Son tiempos para pasar con la familia, para disfrutar. Y hágase un favor usted mismo. Celebre. Hay gente que no celebra. Hay gente que no se ríe. Nunca se ríe. Siempre están amargados. Siempre buscando algo para presentar un antagonismo. Hay gente así. Hermanos, no debe de ser así. A Dios le gusta que nosotros celebremos fiestas. Estoy hablando de fiestas mundanas, pero que celebremos lo que vamos a hacer el 14 de diciembre. Fíjense, 7 fiestas solemnes celebraba Israel. Y cuando celebraban estas fiestas, mira, eso era una semana de días feriados. ¿A quién le gusta eso? Una semana entera sin trabajar. Y celebraban. Y estaban celebrando lo que tipificaba a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Con la iglesia, con la familia y mostrar el gozo de esta temporada. Cristo es nuestra Pascua, así que celebremos como mejor podamos, como mejor sabemos hacer. Señor les bendiga. Señor, en esta tarde, a través del anuncio de este ángel, nosotros también, como aquellos pastores, creemos en su anuncio que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y tú, Jesucristo, has nacido en nuestros corazones. Nosotros te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por tanto, Señor, siempre serás el centro de nuestras celebraciones navideñas, porque tú eres el único que da propósito a estas fiestas. Pero a principio de este mes, Señor, ayúdanos en lo que hemos meditado a través de tu palabra, lo que hemos podido compartir, para que cada cual de nosotros seamos nuestros propios jueces. Salgamos de aquí, Señor, con nuestra propia mente y no nos juzguemos unos a otros. Pero eso sí, que aprovechemos este tiempo, a pesar de problemas y tribulaciones que vengan a nuestras vidas, de alguna manera celebrarte con gozo, Señor. Porque tú has sido lo más grande que ha ocurrido en nuestras vidas. Tu nacimiento en la tierra y luego en nuestro corazón es el evento más glorioso que ha ocurrido en nuestras vidas. Más que nuestro cumpleaños, más que nuestro aniversario de bodas, más que cualquier otra cosa que podamos celebrar, porque tú eres la vida, Señor, la misma vida eterna. Y gracias por lo que hemos podido creer en eso. En Jesucristo oramos. Amén.